Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a su canal Máximo Corner. Bien, en esta ocasión les traigo el tema de hidrostática, ¿no? El curso de física, a pedido de un seguidor. Bien, hidrostática es la rama, ¿no?, de la mecánica de fluidos que estudia las propiedades que presentan los líquidos en reposo, ¿no? Hay que recordar también estática. Vamos a ver la densidad, ¿no? La densidad viene a ser masa sobre volumen, ¿no? Así es simple. Claro, acá podemos intercambiar, ¿no?, este volumen con densidad. Volumen va a ser igual a masa sobre densidad también. Su unidad en el sistema internacional, ¿no?, tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico, o también se trabaja con gramos sobre centímetro cúbico. Presión. La presión es igual a la fuerza normal sobre área, ¿no? Presión. Su unidad, ¿no?, Pascal, o si no, Newton sobre metro cuadrado. Tenemos presión hidrostática. Presión hidrostática va a ser, ¿no?, densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. Así es simple. Principio de Pascal, ¿no? En este caso tenemos una prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Entonces, estas dos alturitas son iguales. Entonces, podemos calcular presión acá, presión 1 y presión 2. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Que son iguales. Y sabemos que la presión es igual a fuerza normal sobre área, ¿no? Y aplicamos esa propiedad. Entonces, acá vamos a tener esta relación, ¿no? Claro, presión 1 va a ser fuerza 1 sobre área 1. Como es igual a presión acá, no va a ser fuerza 2 sobre área 2. Ahí está la relación. Luego le damos forma nada más. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes, ¿no? Esto es para poder calcular el empuje, ¿no? Empuje. Empuje va a ser igual a la densidad del líquido por gravedad, ¿no? Y por volumen sumergido. Nada más. Acá les voy a dejar, ¿no?, 15 problemas resueltos. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? O tienen que recordar, mejor dicho, tienen que recordar lo que es densidad del agua, por ejemplo, ¿no? Que es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? En gramos es, ¿no?, un gramo sobre centímetro cúbico. Listo. Problemita número 1. A ver, ¿qué nos dice la 1? Dice, una enfermera aplica una fuerza de 40 newton al pistón de una jeringa cuya área es de 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Encuentre la presión que ejerce en Pascal. Papi, entonces acá recontra dice, presión es fuerza normal, o sea, en este caso va a ser 40 sobre áreación. Área es 10 a la menos 3, datos del problema. Listo, 10 a la menos 3, ¿cómo lo vas a subir al numerador? Recontraición. Presión es igual, ese 40 es 4 por 10. 10 a la menos 3 sube como 10 a la 3. 10 a la 1, obviamente que acá hay un 1, ¿no? Acá hay un 1. Entonces, muchachos, esto queda 4 por 10 elevado a la 4, ¿sí? 4 y listo. Su unidad en el sistema internacional es Pascal. Listo. Clavecita para el problema número 1. La C de casita. Listo. Problemita número 2. Dice, determine la presión hidrostática sobre el fondo de una piscina de 3 metros de profundidad. Recontra easy. Presión hidrostática. Presión hidrostática es la densidad del líquido. Dice que, ¿no?, es una piscina. Oye,
En una piscina, ¿qué es lo que hay? Agua, H2O, su densidad es 1000. Ok, profe, pero no me dicen agua, dice piscina, pues lógica, pues papi. Profundidad o gravedad, 10. Profundidad, 3. Listo. ¿Cuánto te da esto, muchachos? Recontra easy. 3 multiplicado por 10 al cubo por 10. Eso es 10 a la cuarta. 10 a la cuarta, ¿no? Su unidad en el sistema internacional queda Pascal, ¿no? Pascal. Listo. Clavecita, la R enano. Listo. Problemita número 2. Dice. Se muestra un depósito que contiene mercurio. Mercurio. Calcúlese la presión en el fondo del depósito debido al mercurio en Pascal. Acá hay que tener cuidado, ¿no? Acá te puedes, ¿no? Complicar, ¿no? Por la densidad del mercurio. Profe, ¿cuál es la densidad del mercurio? 13.600 kilogramos por metro cúbico. Algunos lo consideran, ¿no? 13.570, 80. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado. ¿Ok? En este caso lo vamos a considerar, muchachos, presión hidrostática. Entonces, presión en el fondo de depósito, ¿no? Presión hidrostática, entonces, muchachos, va a ser densidad del mercurio es 13.600 multiplicado por la gravedad, que es 10, y por la profundidad, que viene a ser 20. Pero como está en centímetros, tú ya sabes que tienes que dividirlo entre 100, ¿sí o no? Porque tiene que estar en metros la profundidad. 2 ceros y 2 ceros se nos va. ¿Cuánto viene a ser, muchachos? A ver, presión hidrostática acá. Presión. La presión en el fondo del depósito. ¿A qué va a ser igual? 2. Acá va a ser 0, 0, ¿no? 2 por 6, 12. Va 1. 2 por 3. Uy, ya de frente, ¿no? Acá sale 27.200. Ya esto lo pueden multiplicar tranquilamente. 27.200. Así es. Pascal. Clavecita. La C de casita. Listo. Problemita número 4. La 4 nos dice lo siguiente. Las áreas de los pistones de una prensa hidráulica son 0,5 y 10 metros cuadrados. Hallen la carga que podrá levantarse con una prensa y cuando se aplique una fuerza de 0,4 kilonewton. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, a ver, muchachos? Aplicamos, ¿no? El principio de Pascal. ¿Sí? ¿Cuál, profe? Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. ¿Qué es lo que vamos a tener por acá? Ya. Fuerza 1 sobre área 1. ¿Sí? Sobre área 1. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Es cierto o no es cierto? Listo. Este tema es bastante pedido en la San Marcos, en la Uni, en la Villarreal. Entonces hay que tener cuidado con este tema. Hay que tener cuidado. Fuerza 1. Ya lo vamos a considerar 0,4. 0,4 kilonewton. Tú sabes que kilonewton, kilo K es 10 a la 13. Está en newton. ¿Sobre qué? Sobre el área. ¿No? ¿Cuál es el área para esto? 0,5. Igual. No la fuercita que estamos buscando. La fuerza 2. Su área, ¿cuál va a ser? Su área va a ser 10, ¿no? 10. Listo.
Le sacamos quinta, profe, pero ahí es 0,5, acá es 2. Como es 0,5 va a quedar 20. 20 por 0,4, eso es 8. 8, 10 a la 3. Pero como las alternativas están en kilo, ese 10 a la 3 va a ser kilo newton, ¿no? Y se acabó el problema. Eso viene a ser la fuercita 2. Problemita número 5. Y se desea construir una prensa hidráulica para ejercer fuerza de 104 newton. ¿Qué superficie, o sea, qué área deberá tener el pistón grande si sobre el menor de 0,03 metro cuadrado se aplicará una fuerza de 500 newton? Ya. Graficando va a quedar así, ¿no? Si graficamos va a quedar así. Ya. Se desea construir una prensa hidráulica. Ya. Esto va a ser prensa hidráulica. Bacán. Ya. ¿Qué superficie deberá tener el pistón grande? Ya, esto va a ser el pistón grande. Vamos a colocar área 2. ¿Qué superficie tendrá pistón grande si sobre el menor de área, o sea, área 1, acá vamos a tener área 1, muchachos, vamos a tener 0,03 metro cuadrado. Bacán. ¿Qué más? Luego dice que acá se aplica una fuerza, o sea, acá vamos a tener una fuerza y esta fuerza lo vamos a llamar fuerza 1, ¿sí? Es 104 newton. Ya. Y nos piden calcular, ¿no? Se aplicará una fuerza de... Ah, ya. A ver. Esto. Lapsus. Se aplicará, ya, esta fuercita, acá es 500, ya, fuerza 1, 500. Fuerza 1 va a ser igual a 500 newton. Listo. La fuercita que se va a aplicar acá dice que va a ser 104, ¿no? Eso va a ser fuerza 2. ¿Estamos o no? 104 newton. A ver, se desea construir una prensa hidráulica para ejercer una fuerza de 104 newton. ¿Qué superficie deberá tener el pistón grande? Ya, si sobre el menor de 0,03 metros cuadrados se aplicará una fuerza de 500 newton. Ya, sí está bien. ¿Qué es lo que se cumple, muchachos? Recontra sencillos. F1 sobre área 1, o sea, 500 sobre 0,03. Esto tiene que ser igual a ¿qué? Igual a F2, pero F2 es 104. Sobre área 2. Listo. A ver, ¿cuánto nos va a quedar esto? ¿Cuánto nos va a quedar esto? Despejando. A ver, muchachos. Área 2. Área 2. ¿Cuánto nos va a quedar? Este 0,03 es como 3 por 10 a la menos 2. ¿Sí? 3 por 10 a la menos 2. Pasa a multiplicar. No, acá, a ver. Va a quedar 3 por 104 sobre ¿cuánto? Sobre, acá va a quedar 500 y más 2 ceros, que va a ser 10 a la menos 2 sube, ¿no? Como 100. Va a quedar así, ¿no? Ya, ¿cuánto sale esto? Ya, a ver. 3 por, lo vamos a multiplicar acá. Tranquilamente puedes operar. Vamos a ver. 3 por 104. 312, ¿no? Entre 50.000.
50.000. Eso es, muchachos, 0,6, no, 0,006. No, metro cuadrado. Listo. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Ya, cero, más cercano acá. No hay clave, no. Sí, hay un error. Acá debería haber un cerito más. Sí, hay un error. Listo. Problemita número 6. Número 6. Dice, el peso de un bote de madera que flota en el lago junto al muelle es de 700 newtons. Ya, haya el volumen sumergido del bote. Bacán. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? O sea, vamos a calcular empuje. O sea, el botecito graficando, el botecito va a estar flotando en el lago, ¿no? En el lago, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Empuje. Gracias a este empuje, el bote va a estar flotando. Y dice que su pesito es de 700 newtons. Entonces, acá tenemos empuje. Como está en reposo, flota en el agua. Si está flotando, obviamente que está en equilibrio, ¿sí? Entonces, estos dos como son iguales. Empuje es igual a 700 newtons. Bacán. Ahora, ¿cómo se calcula empuje? Empuje se calcula densidad de líquido. Dice lago, obviamente que está hablando de agua, ¿sí? Densidad de agua es 1000. Por la gravedad, que es 10. Y por volumen sumergido que nos están pidiendo. Volumen sumergido. Eso viene a ser, no, empuje. Igual a 700. Entonces, muchachos, acá rápidamente, ¿qué vamos a decir? 2 ceritos, con 2 ceritos se va. Ah, ya, nos queda 7 sobre 100. Y eso es 0,07, ¿sí o no? Metro cúbico. Listo, metro cúbico. Clavecita, clavecita, muchachos, la A de amor. Listo. Problemita número 7. En el gráfico mostrado, el tubo en forma de U. Ya, de ramas de igual sección transversal contiene 2 líquidos no miscibles en equilibrio. Determina densidad 1. O sea, no se pueden mezclar. Listo. Entonces, muchachos, lo vamos a tomar punto de referencia. ¿Qué es lo que se cumple? No, como está en equilibrio, no, presión acá, presión 1 y acá vamos a tener presión 2. ¿Cómo tienen que ser estos dos? Iguales. Ok, ¿y cómo se calcula la presión acá? Y como hay líquido, va a ser densidad del líquido 1. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Lo voy a colocar así. Multiplicado por gravedad 10. Por la profundidad. La profundidad es 10. Pero está en centímetros. Como en el otro lado también vamos a tomar en centímetros. No hay ningún problema. Densidad del líquido 2. Densidad del líquido 2 es 10. 10. Está en gramos por centímetro cúbico. Entonces también nos va a salir gramos por centímetro cúbico por acá. La profundidad acá. Primero la gravedad. 10. Y la profundidad 8. Listo. Todo esto se va. Plin, plin. 10, 10. Se va. Entonces densidad 1 viene a ser, muchachos, 8, ¿no? 8, ok. 8 gramos por centímetro cúbico, pues, papi. Claro. Listo. Clavecita del problema, la D de dedito. Problema número 8. La 8. ¿Qué nos dice la 8? A ver. La 8 nos dice lo siguiente. Determinen la lectura del
manómetro M. Si se está ejerciendo una fuerza F de 210 newtons sobre el embolo ideal, ¿no? Ideal, el cual permanece en reposo. Va acá. O sea, acá permanece en reposo. ¿Qué es lo que vamos a tener acá, muchachos? A ver, acá hay presión. Acá hay presión. ¿Y cómo se calcula esta presión? Fuerza sobre área. La fuercita dice que es 210. Sobre área que es 0,01. ¿Sí? Esto viene a ser presión acá. Y sí o no que acá está soportando a la presión del agua más del gas acá. ¿Es cierto o no es cierto? Listo. Acá vamos a tener presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática es densidad del líquido H2O 1000 por la profundidad 1 por la gravedad que es 10. Más, obviamente acá va a ser la presión que está midiendo, ¿no? M. Listo, M mayúscula, ¿no? Listo, muchachos. A ver, acá 0,01. Eso es 1 sobre o 1 por 10 a la menos 2. Entonces, ese 10 a la menos 2 sube, ¿no? Con signo cambiado. Acá vamos a tener 210 por 10 a la 2. Pero el 10 a la 2 es 100. Lo agregamos un cerito. Y acá vamos a tener, ¿no? 10.000. 10.000 más M. Como pueden ver en las alternativas está en kilo. Esto, 3 ceritos se vuelve K, ¿no? 21K es igual acá que al 10K, ¿sí? 10K más M. Este 10K pasa a restar 21K. Eso, muchachos, viene a ser 11K, ¿no? Kilopascal. Eso viene a ser la respuesta, muchachos. Clavecita, clavecita. Ah, no. Hay 210. A ver. Ya. Acá, a ver. 10, 210. Ya, acá es 210, ¿no? 210 newtons sobre área. Acá tenemos área 0,01. Ya, eso va a ser la presión. Ya, 21K. 2 ceros más, si está bien. A ver qué es lo que ha pasado acá. Ya, la clave es la E, ¿no? Sí, sí, está bien. A ver, la clave es la E, ¿no? Sí, queda ahí, queda ahí, queda ahí. Listo. Siguiente problemita. Siguiente problemita. 9. El sistema mostrado está en equilibrio y la balanza indica 70 newton. Determine cuánto indicará la balanza si en el bolo 1 se coloca lentamente un bloque de 3 kilogramos. Ya, perfecto. O sea, así tal como está, muchachos. Así tal como está en el gráfico. Dice que acá muestra 70 newton. Entonces, presión acá y presión acá. ¿Cómo tienen que ser iguales? Presión acá, si está mostrando 70, entonces será fuerza que es 70 sobre su área. Esto va a ser área 2, ¿sí? Área 2. Igual a por acá. No sé qué fuerza estará por acá. Lo vamos a colocar F. F. No sabemos qué fuerza hay ahí. Lo colocamos F sobre área 1. ¿Sí? Área 1. Listo. Pero mira, área 1 dice que es 3 veces área 2. Área 2. Ya está. Entonces, muchachos, acá encontramos el valor de F. Área 2 con área 2 se va. 3 pasa a multiplicar, sí o no, que va a ser 210.
O sea, SF es 210 newton. Bacán. A este F se le va a agregar 3 kilogramos, o sea, 30 newton. Así tal como está es 210 newton. Agregamos 30 newton. ¿Sí o no? Que va a ser 240. Su área no va a cambiar para nada, ¿no? Área 1. Ahora, acá va a cambiar la fuercita. ¿Qué fuerza será? Hay que colocarlo F2. Su área no va a cambiar. Su área no va a cambiar. Área va a ser nuevamente 3 veces. No 3 veces. 3 veces A2. ¿Es cierto o no es cierto? A ver. 210 acá. Esta F viene a ser 210. Determine cuánto indicará la balanza si el émbolo 1 se coloca lentamente en el un bloque, no. O sea, acá se va a colocar 3 kilogramos. Ya, pero F vale 210. 210 más 30, ya. Sobre su área. Su área va a ser 1, área 1. Por acá, no, lo que va a marcar, no, la balanza va a ser, no sabemos cuánto va a ser. Obviamente que acá va a ser 70 más algo, ¿sí o no? 70 más algo. O lo podemos colocar como F2. Listo, acá. Área 2, allá. En esta parte, área 1 es igual a 3 veces, no, acá lo vamos a cambiar. Ya. Ya lo vamos a trabajar así. A ver. La fuerza acá es 240. ¿No? 210 más 3 kilogramos. Eso va a ser 240. Sobre área 1, pero área 1 es 3 veces área 2. ¿Es cierto o no es cierto? Igual a la fuercita que va a mostrar ahora. No sé cuánto mostrará. Sobre área. Pero área, muchachos, acá va a ser área 2. Eso no va a cambiar. No nos dicen que se va a aumentar el tamaño, nada de eso. Listo. Entonces, muchachos, ya tranquilamente operamos acá área 2 con área 2 se va, 240 sobre 3, eso es 80. 80 newton. Eso viene a ser fuerza 2. Listo. Problemita número 10. A ver, ¿qué nos dice la 10? En el gráfico se muestra un sistema en reposo. Y al colocar el bloque de masa M en el émbolo de 10 centímetros cuadrados, en el otro émbolo la tensión en la cuerda varía de 20 newton. Determine M. Ya, perfecto, perfecto. O sea, así tal como está, acá se va a agregar, no se va a agregar una masita M. A ver, así tal como está, no sé cuál es la fuercita. Vamos a decir lo siguiente. Lo vamos a colocar F2. F2. Lo agregamos una masita de M, entonces en fuerza va a ser 10M. Esto va a ser la fuerza, F2 más 10M. Ahora, por acá tampoco no sabemos cuál es la fuercita. Pero dice que va a variar, ¿no? Cuando se aumenta 10M en 20. Ya, entonces primero hay que trabajarlas. Colocamos F2 y F1. Entonces, ¿qué es lo que se debe cumplir así tal como está? ¿Sí o no que F1 sobre área, que es 1, va a ser igual a que va a ser igual a F2 sobre área, que es 10, profe, pero ahí está en centímetros. En los dos casos tenemos en centímetros, así es que no va a afectar para nada. ¿Qué encontramos acá? Que 10 veces F1 es igual a F2. Lo dejamos ahí. Ahora sí.
Ahora sí lo trabajamos con los datos que nos están brindando. Dice que se va a agregar una masa M. Entonces va a quedar 10M acá, ¿no? Su pesito. Y acá la variación es de 20. O sea, va a ser más 20. ¿Qué es lo que se debe cumplir? La misma condición. F1 más 20 sobre área, que es 1, es igual a F2 más 10M. 10M sobre área 2, que es 10. Listo. Se debe cumplir esta relación, ¿sí o no? Listo. Ahora, por acá, este 10 pasa a multiplicar, que 10 veces F1, ¿sí o no? Más 200, ¿no? 10 por 20 igual a F2 más 10M. ¿Es cierto o no es cierto? Pero tenemos acá, mira, 10F1 es igual a F2. Se va y se va. Por lo tanto, 200 es igual a 10M y tu M es igual a 20 kilogramos, ¿no? 20 kilogramos. Clavecita, muchachos, la brevecita. Listo. Recontra sencillo. Recontra easy. Problema número 11. Problemita número 11. Dice, en el recipiente mostrado se tiene agua en reposo. Ya. Indique verdadero o falso según corresponde. Dice que AP es 50 centímetros. Bacán. Proposición 1 dice, presión A es mayor que presión B. Presión B será mayor que presión A. A ver. Presión A será mayor que presión B. Eso es falso. Porque a mayor profundidad, ¿no? O sea, presión hidrostática acá. Presión hidrostática es densidad por la gravedad y por la profundidad. Obviamente que la profundidad va a ser mayor para B que para A. Por esa razón, esto es falso. La presión hidrostática en P es nula. Presión hidrostática en el punto P es nula. Obvio, porque no hay profundidad. Presión hidrostática es densidad del líquido por la profundidad, pero no hay profundidad acá, 0. Y por 10. Obviamente que esto va a ser 0. Entonces, la segunda proposición es verdura. La presión hidrostática en A es 2,5 en A, muchachos. A ver. Dice que AP, o sea, todo esto va a ser ¿cuánto? 50. Necesitamos para calcular la presión hidrostática en el punto A, la profundidad. Pero eso sería lo mismo que esta altura. Obvio, la hipotenusa es 50. ¿Cuál es opuesto de 30? ¿Sí o no que va a ser 25? 25 centímetros. Listo. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Presión hidrostática en A va a ser igual. Densidad 1000 multiplicado por ¿quién? Por la profundidad. La profundidad de 25. Pero hay que tener cuidado. Tiene que estar en metros. Lo dividimos entre 100. Por la gravedad. La gravedad es 10. Y luego ya es recontra easy, ¿no? Recontra easy. A ver. Plin y plin. Se nos va. Entonces, muchachos, acá nos va a quedar presión hidrostática en A. Presión hidrostática en A. 10, 100, no, 100 por 25 es 2500. Pero está en kilopascal, ¿no? Entre 1000. 2,5 kilopascal. Esto es verdura. Esto también es verdura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clavecita? Falso, verdadero, verdadero. La clave es la de dedito. Listo. Problemita número 12.
Determina el módulo de la fuerza de empuje sobre un bloque de tal manera que al ser introducido en agua desaloje 100 centímetros cúbicos. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, muchachos? Empuje. Nos piden calcular el empuje. ¿Cómo se calcula empuje? Densidad de líquido. Densidad de líquido. ¿Dice agua o no? Determinar el módulo de fuerza de empuje sobre un bloque de tal manera que al ser introducido en agua, obvio, 1000, ya, densidad de líquido, 1000. Luego tenemos la gravedad, ¿no? Que es 10, gravedad 10. ¿Qué más? Volumen sumergido, pero dice que ha desalojado 100, o sea, esto sería volumen sumergido. 100, hay que tener cuidado, esto tiene que estar en metro cúbico. En centímetro cúbico nos dan de datos. Entonces, ¿por cuánto lo vas a multiplicar para pasarlo a metro cúbico? Por 10 a la menos 6. Profe, ¿por qué A? Claro, pues papi, si un centímetro es 10 a la menos 2 metros. A la menos 2. Elévalo al cubo acá. Al cubo 1 centímetro cúbico. Y acá quedaría 10 a la menos 6. O sea, este centímetro cúbico es 10 a la menos 6 metro cúbico. Tiene que estar en metro cúbico. Luego es recontraíce. Recontraíce. Acá tenemos 10 a la 6, ¿no? 3 más 3, sí, pues. Ya este recontra. Y si queda un Newton. Listo. Clavecita al problema. La A de amor. Listo. Problema 13. Problema 13. ¿Qué nos dice? Por uno de los extremos de un tubo en forma U que contiene agua se vierte una columna de 12 centímetros de un líquido desconocido, quedando finalmente los extremos libres de los líquidos desnivelados según se indica en la figura. Nos piden calcular la densidad del líquido desconocido. Considere el tubo en U de sección uniforme. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A ver, obviamente que acá la presión, lo vamos a llamar presión 1, por acá presión 1 y presión 2. ¿Cómo tienen que ser estos dos? Tienen que ser iguales, ¿sí? Presión 1 tiene que ser igual a presión 2. Listo, presión 1, ¿cómo se va a calcular? Su densidad de este líquido desconocido, no lo sabemos. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Por acá hay presión hidrostática. Por la profundidad. Dato de problema es 12. Es 12, ¿sí o no? 12. ¿Ok? Por la gravedad que es 10. Igual a presión 2. Acá hay que tener cuidado. Tenemos que trabajar a esta altura, ¿sí? Entonces, con este referencia, mejor dicho, la referencia. Si este pedacito es 12, ¿cuál es para H2O ahora? 12 más 6, ¿sí o no? 18. Eso va a ser la profundidad para H2O. Pero ¿cuál es su densidad de H2O? 1000, ¿sí o no? La profundidad 18. Pero está en centímetros, profe. Sí, ambos lados están en centímetros, así que no pasa nada. La gravedad 10. Y se acabó el problema. 10 con 10 se va. Tercia acá. Tercia, no, de frente sexta, 3. Acá es 2. Acá es 2. Y luego sacamos mitad y mitad. Acá viene a ser mitad 500, ¿cierto? 500. Por lo tanto, acá tenemos, muchachos, la densidad. Lo tenemos en ¿qué? 1500, ¿no? 1500 gramos, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. ¿Es cierto o no es cierto? Pero mira, las alternativas están en gramos. Divídelo entre 1000 nada más. Si divides entre 1000, sí o no, que te va a quedar 1,5 gramos por
centímetro cúbico. Listo. Clavecita, muchachos, es la A de avión. Listo. Problemita número 14. ¿Qué nos dice problemita número 14? Un recipiente contiene agua y aceite, tal como se muestra. Determina la presión en el punto A. Nos dan de dato ahí presión atmosférica, que es 10 a la 5. Nos dan densidad del aceite, que es 800 kilogramos por centímetro cúbico. Ya acá hay un error. Debe ser metro cúbico y gramos. Listo. Ahí hay un error. Que no va a ser kilómetro por centímetro cúbico, ¿no? Eso no es la unidad de densidad. Listo, muchachos. A ver, acá hay que tomar una referencia. Todo esto. ¿Qué es lo que vamos a decir? Acá va a haber presión. Presión 1. Y acá va a haber presión 2. ¿Sí? Obvio. Aplicando principio de Pascal. Presión 2. Presión 2. ¿Qué se va a cumplir? Presión 1 es igual a presión 2. Listo. Presión 1. Presión 1. La referencia es todo esto, ¿no? Hasta necesitamos presión de A. Entonces, sí o no, que acá hay presión hidrostática más presión atmosférica. ¿Es cierto o no es cierto? Mira. Presión atmosférica es 10 a la 5. Dato de problema. Profe, ¿y qué pasa si no me dan de datos? Tienes que recordarlos. Más presión hidrostática. Este líquido es agua. Mira, ve, es H2O. Su densidad es 1000. Multiplicado por ¿quién? Por la profundidad. La profundidad es 20. ¿Sí? 20. Por la gravedad. Pero hay que tener cuidado. Ese 20 está en centímetros. Va a tener que estar en metros. Lo dividimos entre 100. Listo. Igual. Por otro lado, presión 2. Acá tenemos presión del aceite. Presión del aceite. Su densidad es 800. Dato de problema. Por la profundidad. Para el aceite es 25, ¿no? 25 sobre 100. Por la gravedad. Y obviamente, muchachos, más la presión en A. Presión en A. Ok, presión en A, que nos están pidiendo calcular. Listo, ahora es simplemente operar. Acá, 25A, 25A, acá queda 4. Le sacamos la cuarta, que queda 200. Acá nos queda 200. 200 por 10 es 2000, ¿sí o no? Acá 2 ceros, no, acá también es 2000. Se va todo 1000. Nos sale 2000. Chaufa. Entonces, presión en A nos va a quedar 10 a la 5. Pero ese 10 a la 5 es 10 o 100 por 10 a la 3, ¿sí o no? Pero 10 a la 3 es K. Es K, ¿no? Y esto viene a ser presión en A, muchachos. Presión en A. Clavecita para el problema número 14 es la E. Listo. Problemita número 15. Determina la masa de la barra homogénea. Si la esfera de 3 kilogramos tiene una densidad de 0,3 gramos por centímetro cúbico y está en reposo. Ya, bacán. Este problemita está interesante. Dice que la barra es homogénea, entonces su peso está en la mitad, ¿sí o no? Obvio. Hay que recordar, ¿no? Estática. Este pedazo va a ser A y este pedazo va a ser A, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Empuje, ¿sí o no? ¿Qué vamos a tener acá? Empuje. Y acá vamos a tener MG. Recordando, muchachos, estática. No, vamos a trabajarlo por momentos. ¿Ok? Por torque. Ya, entonces vamos a tomar este puntito como el punto de giro. ¿Ok? El punto de giro.
Ya está. Entonces, claro, porque esta fuerza es desconocida. Esta tensión es desconocida. Por esa razón vamos a tomar como punto de giro. Listo. ¿Qué se cumple? A ver. ¿Qué es lo que se cumple? Esta fuercita, el empuje por la distancia. ¿No recuerdan el momento? El momentum era fuerza por distancia. ¿Sí o no? Fuerza por distancia. La fuerza acá es empuje nada más. Empuje por la distancia. Este punto de giro va a ser 2A. 2A. Igual a qué? Al pesito, que es mg. Y multiplicado por la distancia de la fuercita al punto de giro. Es A. Entonces, A con A se va. Nos queda 2 veces empuje. Es igual a mg. ¿Es cierto o no es cierto? Ya, pero ese empuje, ¿se puede calcular o no? Obvio, nos va a quedar 2 veces. Empuje, muchachos, es densidad de líquido, densidad es agua, 10.000. ¿Por qué? Por la gravedad, que es 10. Por volumen sumergido. Por volumen sumergido. ¿Cuál va a ser su volumen sumergido? A ver, veamos. Sí o no que la densidad es igual a masa sobre volumen, pero ese volumen lo podemos intercambiar. Volumen va a ser igual a masa sobre densidad. ¿Es cierto o no es cierto? Masa, dato de problema cuántos. Es 3 kilogramos, ¿no? 3 kilogramos. Volumen tiene que estar en metro cúbico. Esa masita sí está bien. Pero la densidad, muchachos, está en gramos por centímetro cúbico. Tenemos que multiplicarlo por miles. Si multiplicamos por 1000, sí o no que queda 300. Entonces acá el volumen de esta esfera, muchachos, viene a ser 1 sobre 100. Eso viene a ser volumen de esta esferita. 1 sobre 100, sacando tercio. Ya, pero como podemos ver en la figura, el volumen sumergidos es la mitad. Mira, acá está el radio. Y mira, radio. Este es un diámetro, ¿sí o no? Mira, ve, diámetro. Entonces, la mitad, ¿no? De la esfera está sumergido. Entonces, volumen sumergido va a ser 1 sobre 200, ¿no? 1 sobre 200. Eso es volumen sumergido. Igual a mg, masa y por la gravedad, que es 10, ¿no? Dato de problema. ¿Sí o no que la gravedad se va? 10 con 10 se va, 2 ceritos con 2 ceritos se va, y 2 con 2 se va. ¿Cuánto nos va a quedar acá? 10, ¿no? 10 kilogramos. Eso viene a ser la masita. Profe, no hay clave. Sí, acá hay un error en las alternativas. Ok. La clavecita va a ser F, ¿no? 10 kilogramos. Así es simple, muchachos. Listo. No se olviden de suscribirse, darle like, ¿no? Compartir en sus redes sociales para poder subir más contenidos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.